Este es el taller para la materia de práctica en Derecho Civil del segundo corte. Taller primero de el derecho de acción, de contradicción, las providencias judiciales y los medios de impugnación civiles. Solución del taller. Derecho de acción. El concepto de acción civil enmarca otro más amplio, como lo es el acceso a la jurisdicción. Este derecho de acceso a la jurisdicción se satisface siempre que el órgano judicial competente haya resultado en derecho y razonadamente sobre las pretensiones civiles deducidas en un proceso. Incluso, si se declara la inadmisión de una demanda aplicando una causa legalmente prevista, si bien las causas o motivos que restrinjan el acceso al proceso deben ser interpretadas de forma restrictiva, el ejercicio de la acción civil por parte del demandante se ejercita en su demanda, pudiendo el demandado luego de su contestación a la demanda formular a su vez y aprovechando el proceso interpuesto una nueva acción contra el demandante, denominada reconvención. Para que pueda resolverse en el mismo proceso, debe existir una necesaria relación o conexión entre las pretensiones ejercitadas. También puede ejercitarse varias acciones dando lugar al fenómeno denominado acumulación de acciones, que permite que un mismo proceso y resolver en la misma sentencia, si bien esta acumulación ya no es posible ejercitarse después de que se conteste la demanda. Una vez ejercitadas las acciones civiles en los momentos procesales indicados, queda fijado el objeto del proceso y no puede variarse, por el cual el juez en la sentencia debe ser congruente con las pretensiones ejercidas en la demanda y en la reconvención. Es decir, que debe existir una relación entre las acciones ejercitadas y lo que resuelve el juez en la sentencia, sin poder resolver sobre acciones distintas de las pretendidas por las partes. Razonamientos jurídicos distintos a los alegados por las partes, ya que el juez es el que conoce el derecho. Dicho precepto lo obliga a no apartarse de la causa de pedir, es decir, a no poder resolver un proceso incorporando acciones civiles distintas a las del proceso que se lleva en curso. Aquí debemos tener en claro que pueden ser titulares de acciones civiles las personas particulares como las jurídicas. Las acciones civiles pueden clasificarse en personales, derivadas de la existencia entre las partes de una relación obligacional y que a su vez se deriva de la ley.
acciones civiles reales, derivadas de la relación entre personas y objetos, que se pueden subdividir en las que recaen en bienes muebles e inmuebles. Tienen gran importancia las acciones que permiten la protección del derecho de propiedad y las acciones posesorias, y hacen expresa referencia respectivamente a la acción reivindicatoria y a la posesoria. De igual manera, se podría dividir en principales, es decir, aquellas sobre las que primeramente se pide la tutela, y subordinadas para el supuesto de no estimárselas como principales. Derecho de contradicción. Este debe entenderse como un principio de contradicción, el correspondiente al derecho que tienen las partes que la práctica de las pruebas se lleve a su presencia ante el juez del orden jurisdiccional que se trate. Este es uno de los principios claves del proceso en cualquiera de sus órdenes, en virtud del cual las partes deben estar presentes en la práctica de las pruebas. De contrario, que en el caso se produciera inigualdad entre las partes. Además, las pruebas practicadas con vulneración de este principio, de este derecho de contradicción, se declararían nulas y por ello no tendrían valor a la hora de dictarse sentencia en base a las mismas. El principio de contradicción hace posible el enfrentamiento dialéctico entre las partes, permitiendo así el conocimiento del contrario y la manifestación ante el juez de los propios. Construye una exigencia ineludible vinculada al derecho a un proceso público con todas las garantías, para cuya observación se requiere el deber de los órganos judiciales de posibilitarlo. Las partes tienen la necesidad de contar con los mismos medios de ataque y de defensa, e identificas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, a efectos de evitar desequilibrios entre sus respectivas posiciones, procesales, sin que sean admisibles las limitaciones a este principio, fuera las modulaciones o excepciones que le puedan establecerse en fase de instrucción, por razón de la propia naturaleza de la actividad investigadora, que en ella se desarrolla, encaminada a asegurar el éxito de la investigación y, en definitiva, la protección del valor constitucional de la justicia. Por otro lado, podemos olvidar que el derecho o principio de contradicción está directamente o se encuentra directamente relacionado con el derecho a la prueba, que tiene como primer requisito la legalidad de la petición probatoria, en el doble sentido de que el medio de prueba está autorizado por el ordenamiento y de que la prueba se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos.
Pero si esta prueba no se practica a la presencia del juez y con la presencia de las partes involucradas, la prueba no tiene validez alguna. Es un derecho con connotaciones constitucionales en orden de preservar que las pruebas se celebren con el respeto a los principios del proceso, los que está el de la debida contradicción, con respecto a los principios del proceso, entre los que está el respeto al principio a la debida contradicción. Lo anterior expresa la necesidad de audiencia a la otra parte para que ésta manifieste lo que convenga a su derecho. Resumido en la frase, nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en el juicio. Este principio se deriva de la posición antagónica que asumen las partes durante la causa que origina un proceso. ¿Qué es el litigio? Pues quien ejercita la acción y quien opone la resistencia plantea al juez un conjunto de intereses contrapuestos. Por tanto, es necesario que las partes contendientes se les otorgue la oportunidad de alegar y probar procesalmente sus respectivos derechos. Entonces, el juzgador se vuelve un tercero ajeno, ya que solo debe escuchar a ambas partes y en su momento procesal resolver de manera objetiva e imparcial la controversia que ha llevado al proceso. De ahí que de este derecho o principio se deriven no solo derechos, sino además obligaciones para las partes, para el Ministerio Público. Necesariamente la carga probatoria de la acusación y, en el caso de la defensa, ejercer una defensa afirmativa que aduzca una causa de justificación o licitud. Providencias judiciales. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en Colombia han declarado que el término providencia judicial implica el conjunto de decisiones que adoptan los despachos judiciales con el objetivo de centrar significativamente la resolución de la litis, además de construir el derecho en serio que se debate en el proceso judicial. En ese orden, la Corte Suprema de Justicia erigió parte de su jurisprudencia, destacando que con las providencias judiciales se pretende el impulso de los procesos y la resolución de las disputas basadas en el cuestionamiento de derechos subjetivos. La doctrina ha designado dos clases de providencias judiciales. La primera, los autos, y la segunda, las sentencias, compartido por las altas cortes. En palabras del Consejo de Estado, la distinción entre unos y otros dependerá del aspecto teleológico de la providencia, es decir, si el contenido de la decisión se desprende la definición de un aspecto importante del expediente judicial, como el que resuelve un incidente, decide una solicitud de medida cautelar o se pronuncia frente a una petición de nulidad procesal. En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia reitera que la providencia
que lo contenga sería un acto interlocutorio, mientras que aquellos que conduzcan el proceso al estado de ser decidido asumirán el revestimiento de un auto de trámite o sustanciación, como aquellos que abren a pruebas los expedientes declarativos o corren traslado para alegar conclusión. Tratándose de la sentencia, a esta se le atribuye la capacidad de construir, fijar, declarar y determinar el derecho aplicable al caso concreto. Con ello, la sentencia, como acto de manifestación declarado por el juez, puede implantar la variación de condiciones que, siguiendo una estructura basada en principios como los que trae el Código General del Proceso, producirá los efectos que deban necesitarse para resolver la litis. Los autos son otro tipo de manifestación de voluntad por parte de la administración judicial. Si bien no con la misma intensidad y capacidad de la definición de la situación jurídico-procesal de la litis, ellos logran generar los impulsos positivos, efectivos, que necesitaba el trámite y desarrollo del proceso judicial. En Colombia pueden proferir dentro de un proceso y procedimiento de la naturaleza, se dividen a su vez en autos de trámite que buscan darle curso al proceso sin que se decida nada de fondo, dentro de los cuales se encuentra el de la admisión de la demanda. También los llamados autos interlocutorios, que contienen decisiones o resoluciones y no meras ordenanzas de trámite, como el que rechaza la demanda. Las sentencias en la doctrina procesal se designó a la sentencia como aquella providencia judicial que tiene la capacidad definitiva de resolver las pretensiones que se han postulado ante la jurisdicción. Cada una de las partes de la litis. Con ello se manifiesta que la potestad de definir el derecho y de construir la respuesta jurídica aplicable al caso en concreto está en ese acto procesal, pues ahí se establece su máximo punto de poder jurisdiccional. Como manifestación de voluntad, la administración en el logro y resolución del derecho subjetivo debatido. El sistema procesal civil colombiano clasifica las sentencias atándolas a la probabilidad del derecho o la finalidad sustancial que persigue en la litis. En ese orden no existe una clasificación genérica o literal que permita definirlas técnicamente, utilizado por la doctrina procesal para distinguir unas con otras. Las sentencias clasifican por su finalidad sustancial en declarativas, en la cual se solicita la simple declaración de una situación jurídica que ya existe con anterioridad a la decisión. Ejemplo de esta es la adquisición de la propiedad por prescripción, reconocimiento de la propiedad, la inexistencia de una situación jurídica, contrato nulo, nulidad
de matrimonio la sentencia de deslinde o amojonamiento. Otras son las sentencias de condena, la que establece la imposición de una situación jurídica al demandado, es decir, se le impone a esta una obligación dar, hacer o no hacer algo. Esta tiene una doble función: declara el derecho y prepara la vía para obtener, aún contra la voluntad del obligado, el cumplimiento de una prestación. Sentencias constitutivas son las que establecen la creación, la modificación o la extinción de una situación jurídica. Produce un estado jurídico que antes no existía. Un ejemplo de estas, la resolución de un contrato o la sentencia de divorcio. Según el deber del juez, la sentencia puede ser anticipada, consagrada en el artículo 278 del Código General del Proceso, y es un deber del juez. Existen 3 causas para que la sentencia anticipada, total o parcial: la solicitud, mutuo acuerdo por las partes, cuando no hubieran pruebas para practicar y cuando se encuentre probada la cosa juzgada. Los medios de impugnación. Los medios de impugnación son recursos de defensa que tienen las partes para oponerse a la decisión de una autoridad judicial, poniendo que esa misma autoridad revoque o que sea una superior jerárquica que tome la decisión dependiendo del recurso del que se haya hecho uso. En materia civil, los recursos o medios de impugnación que pueden interponerse son los siguientes: reposición, apelación, súplica, casación, queja, revisión y consulta. Estos recursos tienen su oportunidad para presentarse y el Código General del Proceso es el encargado de regularlos y establecer contra qué providencias judiciales procede cada uno de estos recursos. El recurso de reposición es el que se sigue ante la administración a fin de controvertir sus propias decisiones. Es el primer control jurídico frente a la actuación de la administración cuando se considera que el Estado ha infringido el orden jurídico. Se busca con esta propiciar la expedición de un nuevo acto que modifique, revoque, adicione o aclare la primera decisión tomada dentro del proceso. El recurso de apelación, a través del cual se busca que un tribunal de jerarquía mayor solucione conforme al derecho la resolución del inferior. Dentro del orden jurisdiccional existen diferentes instancias ordenadas de forma jerárquica. El recurso de casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular la sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley, o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido con las solemnidades legales. El recurso de queja es el que interponen los tribunales contra la invasión de atribuciones por autoridades administrativas y, en general, el que los interesados promueven ante un tribunal o autoridad superior
contra la resistencia de un inferior a admitir una apelación u otro recurso. Esta fue la solución del taller de segundo corte de la asignatura de Práctica en Derecho Civil. Muchas gracias.